Tutorial Emprender, una idea, un emprendimiento. Hola, ¿cómo están? Continuando con el tema de trigonometría, hoy veremos identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas nos ayudan a expresar funciones trigonométricas o expresiones trigonométricas de una manera más sencilla, para los cuales hay una lista más o menos extensa de identidades trigonométricas, los cuales vamos a ir ocupando algunas en el transcurso de los siguientes videos. Comenzaremos resolviendo este ejercicio, el cual dice: si 1 sobre cotangente es igual a 1, encontrar b. Lo que nos está pidiendo es que encontremos la longitud de este lado. Ahora, tenemos 1 sobre cotangente es igual a 1. Este vendría a ser nuestro dato del problema. Ahora, esta función, esta expresión trigonométrica, puedo expresarlo de otra manera, con la siguiente identidad trigonométrica. 1 sobre cotangente de un ángulo cualquiera es igual a la tangente de ese mismo ángulo. Este viene a ser una identidad trigonométrica, el cual nos va a ayudar a expresar esto, lo que tenemos aquí, 1 sobre cotangente, de una manera más sencilla, o sea, solamente tangente de alfa. También vemos que 1 sobre cotangente es igual a 1. Entonces, en vez de 1 sobre cotangente, voy a colocar tangente de alfa es igual a 1. Ya que anteriormente 1 sobre cotangente estaba igualado a 1. Y como pueden ver, esto es igual a esto. Que al mismo tiempo tangente de alfa va a ser igual a 1, tal como tenemos aquí. Ahora, relacionándolo con este triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo recto, vemos que el lado opuesto es A. Este lado viene a ser nuestra hipotenusa. Ahora, lo que nos pide es hallar B. Como tenemos como dato la tangente, relacionamos la tangente en función de los lados del triángulo. Aquí tenemos el ángulo alfa. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente alfa, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tangente de alfa va a ser igual. Cateto opuesto de este ángulo es B. Luego, cateto adyacente es el lado que está a un costado del ángulo, 4. Como pueden ver, ya tengo la tangente de alfa en relación a los lados del triángulo y tenemos tangente de alfa que es igual a 1, el cual nos daban como dato este problema, pero expresado de otra manera, de una manera más complicada, y yo lo expresé de una manera más sencilla, este dato. Entonces relacionamos estos dos, el cual dice tangente de alfa es igual a 1. De aquí estoy copiando esta ecuación. Luego también tengo que tangente de alfa, que es lo mismo que esto, es igual a b sobre 4. Entonces en vez de tangente voy a colocar este valor. b sobre 4 es igual a 1. Como pueden ver, aquí tengo b y es nuestra incógnita, lo que nos pide hallar el problema, b. Entonces lo que tengo que hacer es despejar b. Despejando b, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo acá como... Lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Como pueden ver, 4 por 1 es 4. Entonces, nuestro valor que estábamos buscando es 4. Quiere decir que este lado mide 4 unidades. Luego tenemos este ejercicio que dice: si coseno de alfa es igual a 1/2, encontramos A. Entonces tenemos que hallar el valor de A. En este triángulo rectángulo vemos que aquí tenemos A, el cual viene a ser la longitud de este lado.
Y como pueden ver, es opuesto al ángulo recto. Este es el ángulo recto y este lado es el opuesto a este ángulo recto. Entonces A viene a ser la hipotenusa. Luego, como vimos en el anterior ejercicio, tenemos esta función como dato, coseno de alfa. Entonces vamos a tratar de relacionarlo con el triángulo. Coseno de alfa, alfa lo tenemos aquí. ¿A qué es igual? Relacionándolo con los lados del triángulo, cateto adyacente S sobre la hipotenusa, que es A. Coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de alfa, C sobre A. Luego tenemos como dato que coseno de alfa es igual a 1/2. Entonces, en vez de coseno de alfa voy a colocar 1/2 igual a C sobre A. El siguiente paso, recuerdan, en el anterior ejercicio era despejar nuestra incógnita. Aquí nuestra incógnita nos pide que encontremos A. Entonces A es lo que tenemos que encontrar. Tendríamos que despejar A de esta ecuación. Pero observen, tengo C. Y si vemos en el triángulo, C no tiene un valor, no tiene una medida. O sea que la medida de este lado la desconocemos. Al desconocer esta medida, quiere decir que C también es otra incógnita. Por lo tanto, no podemos hallar el valor de A en esta ecuación. Lo que tenemos que hacer es buscar otra función trigonométrica, el cual solamente tenga una sola incógnita. Vean que cuando ocupo coseno de alfa es igual a C sobre A. A es una incógnita y C es otra incógnita. Entonces no podríamos hallar el valor de A si tenemos dos incógnitas. Ahora, buscando otra función trigonométrica, pero relacionándolo con el ángulo alfa, podría ocupar seno de alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, 6 raíz de 3 sobre la hipotenusa, que es A. Ahora observen que esta función trigonométrica me relaciona este lado del triángulo, que es un dato, con la hipotenusa, que es A, y solamente tengo una incógnita, que es A, y es lo que nos pide el problema, hallar A. Entonces, esta función trigonométrica nos va a servir. Pero, volvemos con el otro pero. Seno de alfa no nos dan como datos, nos dan como dato el coseno, observen. Y seno de alfa es ahora lo que necesito hallar para poder resolver este problema y hallar el valor de A. Entonces, seno de alfa es lo que tengo que concentrarme ahora y hallar el valor del seno de este ángulo. Tenemos como dato coseno, entonces lo que tengo que hacer es buscar una identidad trigonométrica que me relacione el seno de este ángulo con el coseno del mismo ángulo. Observen que alfa y alfa es el mismo ángulo. Lo que se me viene a la mente es esta ecuación, esta identidad trigonométrica. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Luego, observen que aquí tengo seno al cuadrado de alfa. Esto es lo mismo que escribir de esta manera. Seno de alfa elevado al cuadrado es lo mismo que escribir de esta manera. Seno al cuadrado de alfa. Estas dos son distintas maneras de expresar esto. El cuadrado está afuera y aquí lo tenemos en medio de la función trigonométrica y el ángulo. Entonces lo mismo es para el coseno. Podríamos expresarlo así como lo tenemos: coseno del ángulo y luego elevándolo al cuadrado. Ahora, observen que en esta ecuación, en esta identidad trigonométrica, seno de alfa es lo que necesito hallar. Y coseno es el dato que tengo. Entonces puedo despejar seno de alfa. Vuelvo a copiar la identidad trigonométrica, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1.
Luego, para reemplazar este valor, recuerdan, voy a ocupar esto, lo que les había mencionado. Sigo copiando seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, es lo mismo que escribir de esta manera. Coseno de alfa y luego se eleva al cuadrado. Representan la misma función. Entonces, coseno de alfa es 1/2, entonces eso voy a reemplazar acá. En vez de coseno de alfa, reemplazo por 1/2. Seno al cuadrado de alfa más coseno de alfa es 1/2. Como está elevado al cuadrado, sigo elevando al cuadrado, igual a 1. Luego sigo copiando seno al cuadrado de alfa más 1 al cuadrado. Bueno, aquí tenemos una fracción. Cuando tenemos una fracción, el exponente se reparte para cada numerador y denominador. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Luego tengo 2, que es el denominador. Se eleva al cuadrado también. Sería 4, igual a 1. Luego, sigo copiando seno al cuadrado. Sigo copiando este 1. Y este 1/4 va a pasar al otro lado a restar. Pasa a restar por lo que en este miembro está con signo positivo. Al pasar al otro miembro cambia de signo. En este caso pasa a restar. Luego sigo copiando seno al cuadrado de alfa igual. Realizo esta resta. Como ustedes bien saben, una forma más fácil y más rápida sería multiplicando 4 por 1, 4, menos 1, 3. Y se coloca el mismo denominador. Luego tengo 3/4, solamente necesito seno de alfa. Aquí tengo elevado al cuadrado. Para eliminar este exponente voy a introducir una raíz cuadrada. Al introducir una raíz o aplicar una raíz cuadrada se aplica a ambos miembros. Entonces voy a tener raíz cuadrada de seno al cuadrado de alfa. También el miembro derecho, raíz cuadrada de 3/4. Luego la raíz se simplifica con el exponente y solamente me queda seno de alfa. Igual, la raíz cuando tenemos una fracción dentro se reparte para el numerador y para el denominador. En el numerador tendría raíz de 3. Luego, raíz de 4. Raíz de 4 es 2. Entonces ya tengo el valor de seno de alfa, este valor. Voy a volver a copiar todo lo que encerré en este rectángulo con rojo. Seno de alfa igual a 6 raíz de 3 sobre a. Recuerden, les dije que con esta función iba a hallar el valor de a. Por eso lo sigo copiando y por ese motivo fue que utilicé esta identidad trigonométrica para hallar seno de alfa. Y ya lo he hallado. Ahora, ya he copiado la función trigonométrica, lo que he encerrado con rojo. Fíjense que aquí tengo seno de alfa. Y aquí tengo seno de alfa. Seno de alfa es igual a raíz de 3/2. Entonces, en vez de colocar seno de alfa, voy a colocar este valor. Raíz de 3/2 igual a 6 raíz de 3 sobre a. El siguiente paso es despejar a. Para despejar a voy a multiplicar en cruz. Al multiplicar en cruz, a va a pasar a este miembro al numerador. A raíz de 3. Luego, el de acá, el denominador va a pasar al otro miembro a multiplicar al numerador. Luego, despejo a. Lo que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro. En este caso al miembro donde tengo 2 por 6 y raíz de 3. Raíz de 3 va a pasar a dividir. Observen que esto se puede simplificar con este y solamente me queda un 1. Luego realizo la multiplicación. 2 por 6 es 12. Por 1, 12. Entonces a vale 12. Y eso era lo que nos pedía el problema. Encontrar a. A vale 12. Entonces, en este triángulo nos dice que este lado tiene una longitud de 12 unidades.